Queridos amigos, este es un nuevo programa de Tenemos Historia. Hoy lamentablemente no nos acompaña Emilio, que se está recuperando de una afección, pero bueno, ya estará nuevamente por acá. Y hoy vamos a hablar de un texto que hemos editado en Olmo Ediciones, que se llama La neutralidad imposible. Un texto que tiene la curiosidad que está hecho por un autor de origen, francés, ¿no? Grégoire Champagnat. ¿Haces así? Sí. Grégoire Champagnat, que es historiador. Tú te has recibido en la Universidad de Versailles. Sí, como archivista. Como archivista. Historiadora en la Universidad de Nantes, Ajá. en el oeste de Francia, y como archivista en un máster en Versailles. Bueno, muy bien. Y que vino acá a la Argentina hace varios años y empezaste y te interesaste por el tema de la Primera Guerra Mundial y de los franceses e italianos, e ingleses también, porque el libro, y alemanes también, están todos. Que de una forma u otra, cuando comienza esta gran contienda, se largan, se van del país y luchan en la guerra, esta tristemente célebre guerra de trincheras, ¿no? De los que se cumplen ahora 100 años. Sí, en realidad es como me propusieron participar de un proyecto, y fue Sergio Pedernera del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Ajá. que en 2014, en el contexto del centenario de la Primera Guerra Mundial, me propuso participar de un proyecto para hablar de las consecuencias del conflicto en la sociedad argentina. Bien. Entonces empecé a investigar y al año, mandé un material a la Ciudad de Buenos Aires, y yo había acumulado muchas historias interesantes y me pareció que había como un potencial. Sí, hay un potencial, seguro. Para publicar un libro. Así que recién en 2016 llamé a un otro historiador, a Agustín Argase, que es coautor de este libro y que me acompañó para la escritura y para la búsqueda de archivos, de fotos y la investigación histórica, para ir viendo cómo fue el impacto y cómo fue la movilización de la sociedad, porque la participación política ya la conocemos, sí. El país fue neutral, sí. pero que no se... Bueno, sí, está bien, pero es bueno recordarlo. Porque fue una neutralidad peleada. Por eso justamente la neutralidad imposible. Pero como subtítulo pusimos Historias Argentinas de la Primera Guerra Mundial, porque nos interesaba mucho mostrar la movilización de la sociedad, que fue primero una movilización humana, como uh-huh. decenas de miles de argentinos o de inmigrantes que vivían en el país fueron o volvieron a Europa o a otros continentes para combatir, y también los colectivos que se quedaron acá en Argentina se movilizaron fuertemente para acompañar. Para acompañar o para discrepar entre ellos. Bueno, vamos hasta el primer corte. Recuerden que hoy estamos hablando de la neutralidad imposible con Grégoire Champagnat, y que nos pueden escribir al programa temoshistoria@gmail, programa temoshistoria todo junto @gmail.com, el Twitter de Emilio Perina, @Emilio Perina, también está el Twitter de Olmo Ediciones, el Facebook de Tenemos Historia, Olmo Ediciones, y recuerden que todos estos programas dentro de unos días los van a poder buscar en YouTube gracias a la síntesis de nuestro amigo Daniel Villarroel, que en pocos días lo que estamos charlando lo van a poder repetir y ver en YouTube. Vamos al primer corte y volvemos en Tenemos Historia. Volvemos en Tenemos Historia. Recuerdo que hoy estamos hablando de la neutralidad imposible y nos acompaña Grégoire Champagnat, que ha escrito este libro, que es un resumen de lo que pasa en la Argentina en este momento, en el momento de la guerra. Primero, un poco tú haces una introducción sobre lo que llamas la chispa necesaria para llegar a este conflicto. Nos interesa que te explayes sobre este primer punto, que es la apertura de la guerra.
Sí, hay que entender que el contexto de principio del siglo XX está marcado por un fuerte nacionalismo en Europa. Sí. Se están construyendo, terminando de construir los estados nacionales y bueno, eso Y pasa. también hay una guerra de imperialismo acá, porque casi todas, aún Bélgica, Alemania tenía casi todo el oeste de África que lo pierde con la Primera Guerra. Bélgica tenía el famoso Congo belga, que en realidad no era de Bélgica, sino del rey belga, ¿no? Tristemente célebre el Congo belga. Francia tenía Camerún, la Côte d'Ivoire, es decir, tenía Argelia, tenía todo lo que sería la costa del Atlántico, ¿no? Sí. Los ingleses tenían el Sudáfrica, Kenia, Sudán, y los portugueses tenían Mozambique. Es decir, todo el continente africano estaba ya dividido entre las, no tan potencias algunas, europeas, y que de una forma u otra también hubo contingentes de nativos que pelearon en esta primera guerra. Y bueno, esta división, tanto en África como en otros continentes, hizo que hubo conflictos locales, pero que no llegaron a pasar a Europa. Pero esta confrontación de imperios son confrontaciones económicas, nacionales, y los países en Europa, como se van alineando en dos bandos. Uno que sería encabezado por Francia, Rusia, Inglaterra, y el otro por los imperios alemanes y de Austria-Hungría. Y bueno, la chispa necesaria es el atentado contra el duque de... El Sarajevo. En Sarajevo, exactamente, en 1914, durante el verano. Y bueno, eso llegó a una escala por, digamos, todos los tratados que había. Y bueno, entró en la guerra primero Rusia y después Francia, después Inglaterra, lo mismo con Alemania. Y bueno, fue una cadena fatal por el continente y por el mundo finalmente, que empieza a armarse en agosto de 1914. Hay un fenómeno muy particular que es justamente un poco lo que siempre me empujó a buscar este tema, que se da en Francia, porque Francia, como cuna de la cultura, tenía un ascendiente sobre países latinoamericanos. Entonces se da el fenómeno de que países o gente que capaz que no tenía nada que ver exactamente con la guerra, no tenía ascendencia francesa ni mucho menos, tanto en la Argentina, en Uruguay yo diría Uruguay fue mucho más francófilo porque tenía una colectividad francesa mucho más fuerte, sí. No tanto en Brasil, Venezuela, pero también en Estados Unidos, los primeros americanos se suban a la Legión extranjera, hubo regimientos de americanos en la Legión extranjera que pasaron cuando Pershing, cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra, van a integrar el ejército americano. Pero este es un fenómeno muy particular, porque si bien hubo ingleses, pero realmente no había personajes no descendientes de ingleses que fueron a pelear para Inglaterra, salvo cuando hicieron traer a los hindúes de las colonias o a los sudafricanos de las colonias, pero que voluntariado fuera hacia el país de contingencia, en este caso fue Francia, es un fenómeno muy particular. Sí, eso se entiende porque hay varias explicaciones. Se entiende por varias explicaciones. Primero, tenemos a principios del siglo XX ya una globalización económica y también cultural. Francia tiene también una difusión cultural a nivel mundial muy fuerte. Y por eso, cuando estalla la guerra, muchos sectores de la sociedad argentina apoyan a los aliados, pero sobre todo a Francia, por esta cercanía. La élite viaja a mitad de año a París y no a Italia, tampoco a España. Entonces está esta influencia cultural por parte de Francia, que pasa más por eso, lo cultural y un poquito lo económico también.
pero lo económico lo vemos más con Inglaterra y también con Alemania. Pero a nivel cultural sí es la influencia francesa que es bastante fuerte. Después hay que ver que Francia cuenta con la Legión extranjera que permite a argentinos, ingleses y encima italianos, porque Italia entra el año siguiente en el conflicto, y permite recibir gente del mundo entero para participar del conflicto, lo que no tienen otros ejércitos, o como no de una forma tan abierta. Tan abierta, sí, porque lo único que tenía, legión extranjera había en Francia y en España. Sí. No había una legión extranjera italiana en ese sentido, ni en otros países. Por eso encontramos italianos en la legión extranjera, pero después, en 1915, salen y se juntan con el ejército italiano. Acá se da un fenómeno muy particular, porque nuestras Fuerzas Armadas habían tenido una influencia muy fuerte alemana hasta ese entonces. Recordemos que, por ejemplo, a José Uriburu le llamaban, lo dibujaban siempre con un Hügelpickel, ¿no? El sombrero alemán con el pinche, y por el otro lado la Marina nuestra había sido formada por ingleses. Entonces creo que las Fuerzas Armadas ahí se encuentran en este callejón en donde la única salida era la neutralidad, una neutralidad que, por ejemplo, se mantiene a pesar de que este capítulo, el vicecónsul de la Argentina asesinado en Bélgica por los alemanes. Ese es el primer conflicto diplomático que tiene que enfrentar los políticos argentinos que eligieron la neutralidad, y siempre empieza con el asesinato del vicecónsul, que no era argentino, era francés, pero bueno, igual es un hecho... Sí, pero fue fusilado, sacado de la casa, fusilado delante de la familia, una situación bastante conflictiva. Y los que lo asesinaron sabían que era un vicecónsul. Porque dicen que tenía la bandera argentina, que estaba argumentando su neutralidad. Y en los medios de comunicación argentina una repercusión muy fuerte. Entonces entendemos que en la sociedad también hubo una fuerte demanda al gobierno argentino para dar una respuesta a la altura de lo que fue este asesinato. Por el otro lado mostrás una foto del teniente coronel Emilio Kinkelin, ¿no? Sí. Que estaba que era un oficial argentino, teniente coronel del ejército argentino, pero que estaba como observador de el ejército, en el ejército alemán. Sí, hay una relación muy fuerte dentro del ejército argentino con el ejército alemán, desde principios del siglo XX, y a través de la capacitación. Los argentinos llaman a los alemanes para que vengan y se instalen en el país, y tenemos así una relación, y encontramos muchos archivos en el Archivo General de la Nación sobre la correspondencia entre, por ejemplo, Victorino de la Plaza y un alemán. Sí. Luxemburgo no, otro ya lo tengo acá. Luxemburgo viene después. Hans von Bello. Sí, von Bello. Que fue un general muy importante. Fue un general alemán muy importante, pero que fue docente acá, fue profesor de acá. Exactamente, y se casó acá. Sí. Y tenía una relación, intercambiaba cartas con el Victorino de la Plaza. Que era el vicepresidente que se hizo cargo. De la presidencia. La otra cosa que es terrible para mantener la neutralidad, y acá nos saltamos un poquitito, es el hundimiento de buques que, si bien podían pertenecer a empresas que no eran argentinas, tenían bandera argentina y tenían tripulación en parte argentina, que es que es justamente la tapa del libro, que es el hundimiento del Toro, y después del Curramalán, ¿no? Exactamente. Ya en esa foto los manifestantes están reclamando que el país entre en la guerra por 2 hundimientos, y hubo otros. Sí, yo tengo entendido que fueron más de una docena de barcos argentinos que fueron hundidos durante la Primera Guerra. Es decir, barcos de empresas, algunos eran de Hamburg, otros eran de empresas inglesas, pero una vuelta hojeando un trabajo
encontré que, porque claro, yo conocía el del Toro, me sonaba el Curamalán, pero después encontré barcos más chicos que fueron hundidos durante la guerra. Pero eso es como consecuencia de una estrategia por parte de Alemania de hundir y de aislar Francia y Inglaterra. Y bueno, pero la consecuencia es que Estados Unidos entra en la guerra justamente por el hundimiento de un barco, del Lusitania. Sí, esto más otros elementos, pero esto fue como el disparador. Bueno, vamos un corte y volvemos hablando con Gregoire sobre la neutralidad imposible. Bueno, queridos amigos, este es un nuevo bloque de Tenemos Historia. Hoy estamos hablando de La neutralidad imposible, un libro escrito por Grégoire Champenois, con la participación de Agustín Algase. Es un libro sobre la influencia o qué es lo que pasó durante la Gran Guerra en la Argentina con el gobierno, que mantiene a rajatabla una neutralidad a pesar de todos los inconvenientes que ya hemos hablado, el inconveniente del asesinato del vicecónsul en Bélgica, los hundimientos de barcos argentinos, pero también recordemos que una de las grandes batallas iniciales es la de las Malvinas, en donde participa el almirante Graf Spee, que después, durante la Segunda Guerra, un barco que lleva su nombre haría una incursión en el Río de la Plata, ¿no? Exactamente. Y ese es el primer gran revés de los alemanes en el mar, que ya lo obligan a replegarse o a hacer la guerra de submarinos. Y después yo sé que hubo varios barcos piratas, barcos corsarios, sobre todo en el Pacífico. Hay la historia de un capitán alemán, ahora no me acuerdo del nombre, pero que es novelesca, que terminó en las islas de Papúa o algo por el estilo, pero siempre correteando, es decir, haciendo de corsario en los mares del Pacífico. O sea que es una guerra a veces entre terriblemente mecanicista, terriblemente estática, pero por el otro lado con historias muy curiosas a todo lo largo del mundo, a la primera gran contienda. Permiso, digamos, la guerra marítima para los historiadores sí empieza con la guerra Malvinas, a fines del año 1914. Se divide en dos capítulos. Primero, del lado de Chile, donde hay primeros enfrentamientos, y después en Malvinas, unas semanas después, donde ahí la Armada alemana pierde muchos barcos. Bueno, y uno de los... y hay una historia que vos contás casi al comienzo sobre marinos alemanes que estuvieron durante 4 años en Martín García, en la isla Martín García. Sí, eso es una historia que encontré un poquito de casualidad y que es una que la más me cautivó durante esta investigación histórica. Porque no encontré mucho material en los diferentes trabajos que pude leer acerca de la Primera Guerra Mundial en Argentina. Y lo que pasó es que llegó en agosto de 1914 un transatlántico, Cap Federal, desde Alemania, pasó por Brasil, terminó en Buenos Aires, y cuando estalla la guerra, los alemanes, como piden al capitán, digamos, traer el barco del lado de Brasil, en la isla Trinidad, para cargar cañones y transformar este buque en buque de guerra. Uh-huh. Y a los 2 días se enfrenta con otro buque inglés, uh-huh, que también fue transformado como nave de guerra, y hay un enfrentamiento muy fuerte, se hunde el buque Cap Federal, y los sobrevivientes, 200 más o menos, terminan en Buenos Aires. Los más altos mandos, los oficiales, se quedan en Buenos Aires, y el resto de la tripulación queda retenida en la isla Martín García, porque la isla ya tenía una
digamos, una trayectoria para retener. Sí, fue una prisión, sí. Fue una prisión. Ellos no son prisioneros porque Argentina es neutral, entonces no tiene prisioneros, pero tampoco puede largar a estos soldados potenciales porque ellos podrían volver al conflicto de alguna manera. Claro. Entonces están retenidos en esta Martín García, y a través de archivos que pudimos encontrar en el archivo histórico de la Cancillería y en los diarios de la época, pudimos reconstruir un poquito cómo fue vivir más de 4 años en la isla Martín García, y tampoco el calvario, porque fue un calvario, termina en 1918, porque cuando termina la guerra ellos tienen que volver al país. Entonces, como sigue la situación, y terminan a mitad del año 1919 en el Hotel de Inmigrantes. De ahí recién pueden volver a Alemania. Pueden volver a Alemania. Algunos se quedaron en Argentina, y hay una historia que yo encontré de un pedido de casamiento por parte de una argentina que vive en la isla Martín García. No sé cómo terminó la situación. Y también vimos que hay gente que pudo escapar cruzando, nadando desde la isla para el lado uruguayo. Para el lado uruguayo. Sí, no se puede nadar para acá, es más difícil, es más ancho. Perdón, una cosita. Bueno, justamente una de las cosas que estamos hablando acá es los reclutas o la gente que se ofrece como voluntario. Entonces cada colectividad, es más, hasta te mostrás una foto de reservistas turcos frente al consulado turco para volver a su país a pelear, ¿no? Eso es bastante insólito. Es más, tenemos una colectividad turca importante, pero nadie tenía bien la idea de que muchos de ellos habían vuelto a pelear. Y no encontramos mucho material. Justamente pusimos esta foto para mostrar la diversidad. Claro. Que existía en Buenos Aires, un país con una inmigración muy fuerte, y se ve a través del conflicto. Entonces tenemos como una separación. Tenemos, digamos, países como Francia, que los franceses que están anotados como tales en el consulado tienen la obligación de volver a Francia para pelear. Y para Inglaterra, por ejemplo, no es una obligación, son voluntarios. Ajá. Y bueno, y vimos que en cada consulado y la gente o por ¿Y los obligación. alemanes era voluntario también? No, era por obligación. Era por obligación. Pero bueno, la colectividad alemana no es tan numerosa, en Argentina, entonces como no es algo que mueve tanto. En esa época había muchas empresas alemanas importantes, sí. Había muchas empresas alemanas y muchas empresas que en eso ahora uno no sabe, no recuerda que hubiesen tenido origen alemán. Sin embargo, fueron gran parte de la industria talinera empezaron los alemanes. Después muchas de estas empresas, justamente como cuando termina la guerra y con la derrota de Alemania, muchas de estas empresas quedan del lado inglés o bajo manos inglesas. Pero cuando uno ve las primeras empresas que hubo en el país, hubo muchas empresas de origen alemán, y ellas después fueron cambiando de posesión. No sé si porque en gran parte también porque fueron también cambiadas como botín de guerra, ¿no? ¿Cuántos franceses estimás que fueron de la Argentina a Francia? No hay números. No hay números. Yo pude acceder a los archivos del consulado que están en Francia a la consulta, y son listados incompletos. Uh-huh. Y entonces es difícil, y son varios miles. Sí. Lo que sí pude ver es que hay toda una pelea entre, digamos, familiares que mandaron a sus hijos allá, y el cuerpo diplomático que exige que los franceses vayan a combatir, y los franceses que no quieren a competir, no quieren ir a combatir en el continente europeo. Y hay peleas en digamos, las diferentes manifestaciones de apoyo a Francia, donde uno recrimina al otro la falta de participación porque el hijo sigue estando en Argentina. Hay peleas internas. Dentro de la comunidad. Sí, hubo una inmigración también importante de francesa. Ya había habido antes
de la guerra franco-prusiana. Al menos conocí varias familias que, huyendo de la guerra, no queriendo participar en la guerra franco-prusiana, habían inmigrado a la Argentina, ¿no? O sea que había una actividad. Y los ingleses también fueron en gran número, y bueno, un grupo de alemanes. También hubo, pero también hubo argentinos que no tenían la necesidad o la obligación moral de ir a pelear por Francia, y sin embargo, por ese espíritu francófilo, podemos decir, se sirvieron de la patria. Pero eso lo vamos a dejar pasar para en el próximo corte. Bueno, volvemos. Este es el tercer bloque de Tenemos Historia. Hoy, lamentablemente, nuestro amigo Emilio Perina, pero cualquiera de ustedes que se quieran comunicar con nosotros lo pueden escribir al mail de programa Tenemos Historia todo junto, @gmail.com. Pueden mandarle un Twitter a Emilio, @Emilio Perina. Pueden comunicarse con el Facebook de Tenemos Historia o con el Facebook de Olmo Ediciones, y por supuesto dentro de unos días van a poder gozar del espectáculo de nuestra presencia a través de YouTube. Y hoy les recuerdo que estamos hablando de la neutralidad imposible. Nos acompaña Grégoire Champagnat, que ha escrito este libro sobre la participación de Argentina en la Primera Guerra Mundial. Y justamente estamos hablando de los argentinos que, sin una obligación, un jus sanguinis, un derecho a la sangre, ¿no? Optan por asistir a Francia en este difícil trance. Y hay una figura que es icónica, pero tú describes a varios más. Sí, son lo que se llaman voluntarios. Y muchos son voluntarios por una historia familiar. Hay descendientes ingleses, italianos o franceses que no tienen como esta obligación, y otros se alistan por una cuestión, digamos, de civilización. Es un término que aparece mucho en esa época, que ya se está utilizando el término de civilización contra barbarie. Bueno, en realidad, lo que hablan mucho de, por ejemplo, hemos hablado de la guerra de submarino y la tendencia de los alemanes de hundir barcos neutrales o barcos y que a veces porque por ejemplo cuando hablamos de Lusitania, que entra a Estados Unidos en la guerra porque mueren personajes como los Vanderbilt dentro del naufragio claro, los alemanes no mostraron mucho arrepentimiento sin rasgarnos las vestiduras. Ellos, un poco la filosofía que los arrastraba es: este juego es matar, la guerra es para matar. Cuanto más matemos, más posibilidades de ganar tenemos. Y si matamos a este o al otro, es una cuestión anecdótica. Es un poco también la actitud que tienen cuando usan los gases, que al final es un arma de doble filo porque cambiaba el viento, y hoy todavía tenemos cierto tipo de prurito cuando un país dice que tiene gases tóxicos o que puede pelear con el gas mostaza, etcétera. O sea que era una cuestión, es decir, fue muy recriminada Alemania por la violencia que utiliza en algunos momentos durante la guerra, no solamente en la primera, sino también en la segunda, que crea toda una serie de resentimientos. Ya le decían Bosch los franceses a los alemanes en ese entonces, ¿no? En ese momento. Bosch, sí. Pero yo creo que el peso cultural, de afinidad cultural, y pesa más que las atrocidades que van apareciendo con la invasión de Bélgica, y ya lo comentamos anteriormente, y después los hundimientos, que ya es más a partir del año 1917. Entonces el impacto, como el peso cultural juega mucho. Entonces, claro, juega al principio, sí. El personaje conocido acá en Argentina es Armando Salmonacid, que es un piloto de La Rioja. De La Rioja, que es conocido como el Cóndor riojano, y bueno, se alista en el ejército francés y va subiendo dentro de la aviación para terminar con varios títulos y decoraciones. Y bueno, tanto en Francia ¿Cuántos aviones, cuántos enemigos baja, cuántas victorias tiene? Y no tiene que ser más de 5 porque era
5 ya cuando uno tenía 5 victorias era llamado As del Aire. As del Aire. No, él tiene más como Pero decenas. Tiene como varias decenas, sí. Y en Francia en su momento era un personaje conocido. Y lo mismo acá en Argentina, los medios de comunicación hacían artículos, entrevistas, y cuando vuelve a Argentina en 1919 está recibido en retiro como un héroe nacional. Tenemos una foto de la gente recibiéndolo y subiéndolo en Andas, como un héroe argentino. Lo mismo en el ejército, en la aviación italiana, es Eduardo Olivero, que es de Tondil. Y también todavía hoy allá en el museo histórico, en una plaza y frente a un edificio donde él vivió, hay una placa que recuerda la participación y digamos que cuenta su participación y digamos todas las decoraciones que tiene en Italia, sí, y claro. Por las diferentes derivaciones que él hizo contra los alemanes. Y después recogés la historia de una familia que era oriunda de Bahía Blanca, que eran los Gay. Los Gay, sí. La nieta de este soldado Gay nos compartió muy amablemente sus archivos familiares y nos contó esta historia. Nosotros hicimos nada más que traducirlo porque queríamos como tener una historia en primera persona, como algo más personal, íntimo. Personal de cómo fue vivir en Argentina en ese momento, tener que volver a Francia, combatir, sobrevivir. Roger Gay. Y bueno, es un testimonio súper interesante porque también ella nos compartió cuadernos que él, digamos, un cuaderno de guerra, y él escribía el día tras día lo que iba pasando y pudimos traducir un extracto. Y es muy impresionante, como vivir con el gas, con el frío. No, es una guerra terrible. Y él pasó, terminó lesionado, pero bueno, sobrevivió. Vuelve y bueno, yo tengo entendido que es una familia prestigiosa en Bahía Blanca. También hablas de los hermanos Coville Jones, ingleses, que de Hurlingham se fueron a pelear por el imperio, ¿no? Por el imperio, y ellos dejaron, y los dos murieron con pocos meses de diferencia. Ah, cierto, los dos mueren, eran los dos pilotos. Dos pilotos, y dejaron muchas huellas en el patrimonio argentino, es algo que seguramente vamos a discutir más adelante, y porque ellos como pertenecían a la comunidad religiosa que iba a la iglesia San Andrés sobre la avenida Belgrano, y están en un monumento, aparecen sus nombres. También hay un memorial que hoy se encuentra en el cementerio Recoleta y un monumento que estaba en la estación Retiro, y también aparece uno de los dos hermanos ahí. Y bueno, hay mucha gente ahí en Hurlingham que se acuerda de esta familia porque son dos hermanos que murieron al poco tiempo. Y la familia sigue viviendo, los descendientes siguen viviendo ahí en Argentina. Curiosamente no haces ninguna referencia y yo creo que no hubo, o al menos si hubo no fue muy destacado, fue alemanes, descendientes de alemanes que hayan ido a Alemania. No encontraste ningún testimonio así queríamos importante. Tratamos de comunicarnos con descendientes y la verdad tenemos también en el cementerio alemán de La Chacarita hay un monumento con listado. Entonces yo fui buscando y no todos, pero varios, para ver si podía cruzar datos para contar una historia, y fue muy difícil encontrar algo interesante para contar. Así que lo dejamos de costado y estamos con muchos testimonios de ingleses o franceses. Claro, ingleses, franceses y sin embargo alemanes. Porque es una colectividad chica y también por después a veces es una cuestión de suerte de uno encontrar un pariente que puede compartir la historia de su familia. Bueno, hay una... Bueno, justamente hay una historia
si vamos a hablar de alemanes, hay una historia bastante complicada con un diplomático alemán, el Graf von Luxemburg. Luxemburg es un personaje. Que Luxemburg es un personaje. Y él estaba casado con una Martínez Dios y aparte volvió a vivir en la Argentina. O sea que probablemente tenga descendencia o al menos algún pariente relacionado. Sí, igual él es un personaje, digamos, ¿cómo vamos a decir? Complicado, sí. Entonces, contar esta historia cuando ya es una historia más política, sí. Y contar la historia privada ya... Está enterrado en el cementerio alemán, porque conté la historia de Luxemburg, porque era una historia muy, muy, muy curiosa. Sí, es un diplomático, a ver, lo cuentas tú mejor. Igual tampoco iba a entrar en este capítulo sobre historias y trayectorias personales porque él no participó directamente en el conflicto. Eso nos interesaba, la trayectoria de soldados. Claro, sí. Bueno, pero de todas maneras... Pero él sí tuvo un impacto y una participación política, diplomática muy fuerte. Él era un diplomático alemán en ese momento en Argentina y él, digamos, tuvo un episodio porque se filtraron por parte de Estados Unidos cables diplomáticos entre el consulado alemán y Alemania y el gobierno alemán. Y él decía, lo tengo anotado en uno de... Sí, recomendaba hundimiento o desaparición de las naves argentinas. En 1917, un telegrama termina diciendo, con respecto a los buques argentinos, recomiendo hundirlos sin dejar rastro alguno o dejarlos pasar. Todos son muy pequeños. Sí. Este cable se filtra en la prensa y ahí el gobierno de nuevo tiene que intervenir y calmar un poquito la agitación, pero lo detienen a él y lo envían como prisionero en la isla Martín García. Entonces tenemos los marineros del Cap Federal y como retenidos y como prisioneros. Y al conde Luxemburg, que después vuelve a Argentina y en los años 30 vuelve a vivir aparte a Argentina. tuvo una escapada cinematográfica, lo tuvieron que correr hasta Madariaga. Sí, fue una historia que dio mucho que hablar en su momento. Bueno, vamos un corte y volvemos hablando de esta neutralidad imposible en la que se embarcó la Argentina durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, y este es el último bloque de Tenemos Historia. Recordemos que hoy hemos repasado la historia argentina durante la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando con Grégoire Champenois, que escribió este libro, La neutralidad imposible, con muchas fotos sobre sobre estos episodios. Entonces hay algunas curiosidades, como por ejemplo los argentinos que fueron a servir a la US Navy también, que en realidad fueron formando, pero ahí hay un personaje que vale la pena recordar, porque estuvo Alberto Tesaire, que fue el vicepresidente fue almirante, ¿no? Y fue el vicepresidente de Perón en su primer mandato. Y él fue a Estados Unidos a formarse, ¿no? Es decir, un grupo de varios grupos, tú recoges acá varios grupos de argentinos que estuvieron trabajando en Estados Unidos en la Marina. Ahí de nuevo es una muestra que es una neutralidad complicada. Ya vimos que hay soldados argentinos, militares argentinos que están ahí en Alemania. Y ahí tenemos la Armada que envía argentinos para capacitarse y ellos mismos ayudan el ejército estadounidense en formar, se forman primero ellos y después ellos forman alumnos que van luego el primer submarinista fue justamente Alberto Tesaire acá en la Argentina, que bueno, ahora estamos con el triste episodio de un submarino argentino, ¿no? Y recordemos que también participan ellos del desagravio de la bandera nacional, porque Alemania en el 21 reconoce sus participaciones en el hundimiento del Toro, del Monte Protegido, y se le exige el desagravio de la bandera y Alemania accede. Sí. Ese es el último capítulo que empezó en el año 1917 con los hundimientos y ahí como terminan el capítulo diplomático, vamos a decir,
porque Alemania es un socio económico muy fuerte en Alemania, en Argentina, entonces como hay a nivel político tienen que quedar bien los dos países para poder seguir en paz. Hay un capítulo que es Gardel, el tango y la Gran Guerra. Claro, porque Gardel, tú pones acá, porque esa discusión si es uruguayo, si es argentino, si es francés, y bueno, acá sin muchas discusiones estás mostrando el certificado de nacimiento de Gardel para terminar la discusión de una vez por todas. No es ningún encuentro histórico, sino que yo me basé sobre un libro que salió hace unos años que mostraba el certificado de nacimiento de Gardel en Toulouse, y ahí se llamaba Gardès. Y para demostrar que, bueno, había nacido en Francia, y si hubo toda esta polémica acerca de la nacionalidad es por una cuestión de la Primera Guerra Mundial, justamente. No tenía muchas ganas de ir a servir a Francia. No, y sobre todo él ya era cantante, y como hacía giras por Europa, no quería tener el problema de estar en Francia, de estar retenido, enviado o al frente o a la cárcel por no haber ido al ejército francés para participar del conflicto. Entonces, lo que él consiguió en los años 20, yo creo que después de la Primera Guerra Mundial, no estoy seguro, consigue en Uruguay tener un certificado de nacimiento para decir a los franceses: no, yo no soy francés, yo soy uruguayo. Por eso tuvo durante muchos años esta polémica sobre la nacionalidad de Gardel. Pero bueno, Gardel es un ciudadano del mundo, finalmente. Sí, pero curiosamente me acuerdo que tuvimos un programa sobre Gardel y el mundo, y que Gardel, que todo el mundo como que daba por sentado que había sido un exitazo en Francia, pasó medio sin pena ni gloria por París en su momento. Bueno, una de las cosas que muestra el libro en su cuarto capítulo es la memoria de las Gran Guerras en la Argentina. Es decir, hay un montón, realmente varios monumentos, no sé, la expresión no es muy correcta, montón, pero hay varios monumentos en donde se refleja todo lo que estuvimos hablando, el fervor, la gente que cayó por la patria, que cayó por su patria, o lo que ellos consideraban su patria. Hay monumento de los caídos a Francia en el hospital francés, que hoy está medio venido abajo. Hay el cementerio de la Chacarita, el cementerio de Alemania, el cementerio británico. Bueno, y hay otra serie de lugares. En Retiro, yo la verdad que no sabía, pero hay un memorial en la estación de Retiro. ¿Sigue estando este memorial? No. Bueno, lo que queríamos hacer con Agustín Algase no era solo contar la Primera Guerra Mundial en Argentina, sino mostrar, y por eso, sobre todo este capítulo, tiene muchas fotos mostrando el patrimonio cultural que dejó la Primera Guerra Mundial, no solo en Buenos Aires, sino también en muchas provincias, básicamente donde había colectividades europeas y donde salieron combatientes para participar del conflicto. Entonces, en Buenos Aires sí tenemos en el ex hospital francés tenemos un monumento muy importante, y en la que recoge los nombres de muertos nacidos en la Argentina. De la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y en la estación de Retiro ya no está más el memorial, porque en ese momento era una compañía con intereses británicas. Entonces a fines del conflicto inauguran un monumento también con un listado de los empleados que murieron en el conflicto. Con la nacionalización en los años 40 de la compañía, el monumento pasa al cementerio británico, y hoy se puede ver este monumento que está, eso es como no divertido, pero bueno, es una anécdota, está apoyado contra la pared del cementerio alemán, que separa esa ligustrina, el cementerio británico con el cementerio alemán. Después en el cementerio alemán, que ya lo expresaste, pero está el obelisco del cementerio alemán, donde están grabados el nombre de los caídos, que lo hablaste, pero que casi no se puede encontrar a ninguno de ellos en este momento. Está la bóveda de Graf von Luxemburg, cerca de la bóveda de la familia Alemán. La cúpula del Gran Ateneo, esto la verdad que no lo sabía, porque la vi durante años y no entendí que era una alegoría a la Primera Guerra Mundial, a la paz.
Por eso la paz fue celebrada no solo en Europa, sino en todo el mundo, porque mantuvo todo el mundo durante 4 años. Así que la paz fue celebrada a través de manifestaciones en todo el país y también a través de obras artísticas como la cúpula que se encuentra la cúpula el monumento del bueno, también hablas del Museo de Armas de la Nación, que tiene armamentos, y la Mutualidad Italiana de Excombatientes. Tiene claro. un museo, directamente tiene un museo con lo mismo, listados de soldados, armas y una piedra que de una montaña donde hubo muchos enfrentamientos, la trajeron hasta Argentina y cuando llegó a la sede de la asociación al Monte Grappa, del Monte Grappa, fue acompañada la piedra por una multitud. Tenemos fotos increíbles de la cantidad de gente que acompañó esta piedra. Entonces, esta piedra, como los monumentos, terminan formando un real patrimonio cultural del conflicto. Y en el jardín de la sede de la Unión Francesa de Excombatientes, Ancien Combatien, hay un monumento de un soldado francés con el casco Adrián, ¿no? No, eso está en el hospital. Esto está en el hospital. Sí, está en el hospital. Qué raro, yo fui al hospital francés y no me acuerdo haber visto este monumento. En la Asociación de Antiguos Combatientes Franceses está una réplica del monumento con el listado de los soldados fallecidos y también hay varios objetos. Hay, por ejemplo, botas de un soldado que las trajo y las ofreció a la asociación, y bueno, dibujos y cuadros, decoraciones que los socios, nos podemos acordar que Armando Salmonacid fue presidente de la asociación, por ejemplo. De Ancien Combatien. Bueno, Gregoire, ha hecho una revista de este libro. Es un tema que la verdad que no... Así, a mí me interesó siempre mucho y la verdad que lo queríamos editar porque sinceramente llena un espacio que estaba vacío, en donde no había una investigación y no una demostración de este fervor que mostraron ciudadanos franceses, italianos, ingleses. Bueno, no pudimos encontrar muchos alemanes, pero aparentemente los hubo, por estos tristes episodios de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Gregoire, muchísimas gracias. Muchas encantado gracias de que hayas estado acá. Y bueno, nosotros nos volveremos a ver en breve en otro programa de Tenemos Historia. Esperemos entonces con la compañía de nuestro amigo Emilio Perina.